Listo, bueno, vamos a, yo sin embargo, yo les voy a compartir la diapositiva, ¿listo? Bueno, Vale, otra vez vamos. Vamos aquí donde quedé, ¿listo? Porque vamos a terminar a las 8 en punto para no alargarme, porque hace 8 días me alargué y sé que tiene sus compromisos y todas sus cosas, ¿listo? Entonces, la iglesia nos dice que el primer sacramento es el bautismo. Yo utilizo una metáfora de Dios Padre. No me estoy refiriendo a la iglesia, no me estoy refiriendo sino a Dios Padre. Entonces, Dios Padre, su primer sacramento, ¿cuál fue? Su Hijo Jesucristo. Oh, pero estoy utilizando una metáfora, ojo. Estoy utilizando una metáfora diciendo que el primer sacramento es su Hijo Jesucristo. Al venir a su Hijo, entonces se convierte en el primer sacramento. Pero para nuestra iglesia, nosotros sabemos que el primer sacramento es el bautismo. Eso lo tengo yo claro. Sino que estaba utilizando esa metáfora para decir la cercanía que hay entre ese padre y ese hijo. Erlis, ¿iba a decir algo? sí, padre. Había escuchado también a un sacerdote que el primer sacramento era el matrimonio, porque sin matrimonio no hay hijos y si no hay hijos, pues no hay bautizo. Algo así me explicaba él. Sí. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué se puede, qué No, puedo sacar de eso? no, es que eso es como, él utilizó una metáfora como la que estoy utilizando yo. Eso es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Cierto? Entonces, él utiliza esa metáfora para decir algo y es, para haber hijos, tienen que haber ¿qué? ¿Quién los haga? Tienen que haber ¿qué? Papás. Si no hay papás, pues no hay hijos. Por lo tanto, lo primero que es los papás. Pero ahora, ¿quién hizo los papás? Ese es el dilema. O el huevo. ¿Quién hizo el huevo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Fue el huevo o fue la gallina? ¿Quién fue primero? ¿Cierto? Y entonces es ahí lo complejo. Pero el padre utiliza una metáfora también como la que estoy utilizando yo. Él dice, claro, el primer sacramento tiene que ser el matrimonio. ¿Por qué? Porque si no hay hijos, tienen que haber primeros padres. Para existir los hijos, tienen que primero existir los padres. Pero es también una metáfora, ¿eh? Porque incluso quien nos ha creado ha sido el Padre. Por lo tanto, Él es nuestro Padre y Él después nos puede bautizar. ¿Eh? Entonces podía hacer eso. Pero como antes haber bautismo tiene que haber matrimonio, ¿no? Pero utiliza la palabra matrimonio porque es una metáfora. Y entonces los que no se han casado y tienen hijos, no son bautismos. Entonces, claro, el padre utilizó una metáfora como la que estoy utilizando yo, pero está interesante, o sea, está interesante lo que el padre, pero son metáforas, ¿cierto? Son metáforas que uno utiliza para enganchar una cosa con otra. ¿Ustedes me están entendiendo eso que acabo de decir? Clarito, Sí, padre. padre. Sí, padre. Sí, porque es que ya me toca tener cuidado, porque ustedes andan diciendo otras cosas que yo no he dicho. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando no entiendan, pregunte, pregunte. Ahora, cuando usted le va a decir al padre, no diga lo que yo estoy diciendo. Y si va a decir lo que yo estoy diciendo, tiene que tener claridad en lo que yo estoy diciendo, porque no solamente lo digo, sino que lo voy comprobando con citas bíblicas. Ahora, esto que estoy diciendo, dije, utilicé una metáfora, ya, una forma de representar una verdad. Pero ya sabemos que en la iglesia el primer sacramento es el bautismo. Pero esa está interesante, la metáfora del padre está muy interesante, que nunca la había escuchado y no está muy bien, Erlis. Gracias. Me causó curiosidad cuando me lo dijo y no tuve el tiempo de preguntar, de decirle que me explicara. Yo le dije, padre, yo como catequista de primera comunión, me gustaría que usted me explique eso. Y me dijo, cuando tengamos más tiempito le explico. Sí. Pero entonces me quedé con la duda porque no nos hemos vuelto a ver. No, y no lo, no, y además para una catequesis tampoco puede decir que es el primero, ¿no? Pero porque él utiliza la metáfora, ojo, y, o sea, es una forma de dar a conocer algo, y que él pone su aporte ahí, ¿no? Pero eso es desde afuera, ¿no? Ahora desde adentro sabemos lo que dice la iglesia, como les dije yo, el bautismo. La iglesia que dice que con el bautismo se borra el pecado original, pero yo les dije que para haber pecado tienen que dos condiciones, conciencia y libertad. Por lo tanto, esa palabra ahí deben de modificarla en un tiempo, pero por lo tanto les dije yo, crean en lo que la iglesia ahorita dice, no en lo que yo estoy diciendo, sino que en algún momento la iglesia tiene que pronunciarse sobre eso y hay que esperar. Por lo tanto, les dije hace 8 días, sigan creyendo en que el bautismo lo que borra es el pecado original. Son esas cosas que uno
tiene que utilizar, ¿no? Pero no, está interesante lo que le dijo el Padre. Es una metáfora también. ¿Listo? Entonces el sacramento, el primer sacramento que les dije con esta metáfora, entonces es Jesús. Ver a Jesús es ver a Dios. Y esto me parece maravilloso. Ver a Jesús es ver a Dios Padre, porque Él también es Dios, pero en la persona de Jesús. Esto, ese Jesús, es decir, ese Padre es servicial por medio de su Hijo Jesucristo. O sea, ¿por qué Dios es servicial? Porque Jesús es servicial. Ahora, un Dios que sabe perdonar. ¿Y Dios dónde perdona? A través de su Hijo. Y su Hijo también lo deja a través de los ministros. Entonces lo ha dejado en la iglesia a través de los ministros. Entonces, ¿quién perdona? Dios. Cuando usted se va a confesar, ¿quién perdona? Dios. Ya, el que perdona es Dios. Ah, ese padre ha utilizado el hijo y ese hijo ha dejado la iglesia y la iglesia le ha dejado los ministros para que ellos sean como los validadores de ese perdón. Pero quien perdona es Dios. Eso téngalo claro. Voy a salir aquí otra vez porque voy a explicar algo aquí. Ustedes deben de tener también claro. Listo. Quien perdona, cuando usted va a confesarse, quien perdona es Dios. Por eso cuando hay personas que le dicen, yo no voy donde ese cura porque ese cura es más pecador que yo. Claro que sí. Yo puedo ser más pecador que cualquiera de ustedes. Ahí no hay problema. ¿Cierto? Pero es que yo no soy el que perdona es Dios. ¿Ve? A través de su Hijo Jesucristo que ha perdonado. Y entonces el que perdona es Dios. Entonces cuando usted se va a confesar ante un sacerdote, sepa que el que lo perdona es Dios. Ya, nosotros damos la absolución, pero quien perdona es Dios. Quien recibe el pecado soy yo, pero quien perdona es el Padre Celestial. Entonces, aquí también voy a aclarar algo para que de ahora en adelante les quede y no vayan a cometer estos errores que también pasan en las confesiones. Ya esto lo he dicho para los que han estado cerca conmigo. Usted se viene a confesar conmigo. Yo me voy a confesar con el padre Jeff. Voy a coger aquí a Idalí. Viene a confesarse con el padre Jeffrey. Y usted trajo 10. Yo voy a confesar con el padre Jeffrey. Voy a llevar 10 pecados. Ya los tengo bien claros. Cuando llegas a confesarte conmigo, tú se te olvidaron y me dijiste 5. Pues madre, me olvidaron 5. Tú te vas para tu casa. Es otro día. Pues madre, yo me olvidó. Te regresas otra vez a confesar los 5 que se te olvidaron. Error. Error. O sea, usted no puede venir a confesarse otra vez de esos que se le olvidaron. ¿Por qué? Y es aquí lo interesante. Ojo con lo que voy a decir para que después no vayan a interpretar las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Usted antes de confesarse, usted debe hacer los otros pasos. El antecontrición, contrición arrepentido y una contrición de corazón. ¿Hiciste eso? Todo ese examen de conciencia, la contrición, tú lo hiciste allá en tu casa, en el Santísimo, donde sea. Tú lo hiciste allá, y Dalí. Viniste acá, te acordaste de decirme solamente 5. Los otros se te olvidaron por haber hecho esos pasos antes. Cuando llegas acá, aunque se te olvide, Dios te los perdona. ¿Y por qué Dios te los perdona aunque no los diga? Porque el que perdona es Dios. Tú preparaste eso. El hecho de que no los digas no significa que no te hayas perdonado. No, ¿cómo que no? Él te los perdona porque tú hiciste los otros actos, tú hiciste la contrición de corazón, me dolió, estabas arrepentida totalmente. Viniste a confesarte, pero solamente confesaste 5. No importa, Él te perdona los que dijiste, pero los que se te olvidaron, porque el que perdona es Dios. Dios ve. No solamente los que me dijiste, Dios ve también los que se te olvidaron, porque tú antes hiciste una contrición y Dios acoge todo eso. Y ese es nuestro Dios. O sea, ¿qué Dios es capaz de hacer eso? Él acoge todo. Es que no necesitas decirlo, porque es que el que perdona es Dios. Y esto hay que tener mucha claridad. Entonces, y Dalí no puede venir a confesarse otro día de los otros 5 que no me dijo, porque ya se fueron perdonados. Padre, ¿y cómo sé que ya me los perdonó? Ah, por eso hiciste el examen de conciencia. Por eso tienes contrito el corazón, porque tú lo hiciste, ese examen de conciencia. Y si lo hiciste bien, Dios te lo perdona. Ya. El Padre no necesita solamente escuchar esos, porque es que el que perdona es Dios. Ya, el que perdona es Dios y es nuestro Padre Celestial.
y Él es el que perdona. Entonces no tienes que venir. Una cosa es que usted, voy a decirle 5 al Padre y los otros voy a hacer que se me olvida. Error, ahí también no lo vas a hacer, porque es que Dios ya sabe tu corazón, Dios ya sabe tus sentimientos. Y entonces por eso el que perdona es Dios. ¿Soy claro en esto? ¿Alguna pregunta con este tema aquí? No, no, padre. No, padre, está clarito. ¿Esto lo sabía? Oh, padre, muy bien. No, no lo sabía. Yo no lo sabía, padre, pero ya quedó claro. Ya nos había No, pasado esa padre. situación, padre, de que se nos olvidaba y íbamos nuevamente. Gracias por la Sí. aclaración. Listo, ya cuando haga el acto de contrición, pero de esos 10 que hiciste, que después hagas uno, no lo vas a meter en esa bolsa, ¿eh? Porque hiciste otro, diferente de los que habías hecho el examen de conciencia. Entonces no lo puedes meter también en el mismo costal, tampoco, no. Hiciste otro, ese sí tienes que ir a confesarlo, porque ese no lo hiciste el acto de contrición, no estás arrepentida, por lo tanto no lo puedes traer aquí y no hace parte de ese examen de conciencia. ¿Sí? ¿Clarito? Clarito, padre. Sí, Listo, padre, Padre, muchas claro. gracias. para que eso lo sepan a la hora de confesarse cuando les pase eso a ustedes. Listo. Aquí les había mostrado porque esta es la última. Listo. La fidelidad de Dios. Y si somos fieles, es por Él. Él es el siervo fiel de Dios que no miente. Y esto me parece interesante. Él es tan fiel, o sea, Jesús fue tan fiel que hermano llegó a la cruz. O sea, él podía haber dicho su humanidad, le pudo haber dicho, hey, no, bájenme, yo no soy hijo de Dios. Cuando le estaban pegando, cuando le llevaban allá, él pudo haber dicho no, pero es tanto la fidelidad de su hijo a su padre que es capaz de cumplir todo, que le dolió, claro que sí, no es que es humano, el hecho de que le clavaran por allá la puntilla, ¡pam!, en la otra, ¡chan!, el pie, cuando le chuzan el... ¿Usted piensa que eso no duele? Claro que sí, dolió, claro que sí. Y le dolió mucho, pero es tanto la fidelidad que prefirió morir. Hermano, ¿y quién es tan fiel como Jesús de Nazaret? O sea, nosotros hace falta tener esa fidelidad. O sea, esa fidelidad tan grande que él no le falló a su padre. Su hijo, su papá lo envió y él le cumplió. Y le cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Y ese es nuestro padre con su hijo que tiene esa unión tan grande que son tan fieles. Hoy en día es que nosotros les quedamos mal a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los de la parroquia, a los compañeros, o sea, en los grupos que estamos, hablamos del uno, hablamos del otro, porque eso pasa en los grupos, ¿ve? Hablamos del uno, hablamos del otro, pero mire, este fue fiel, nunca habló mal de su papá, nunca habló mal. Y cada vez que nosotros hablamos mal de alguien, estamos hablando de un hijo de Dios. Y eso, yo por eso les digo y les digo a los míos, no se interesen por la vida de los demás. Si se está equivocando, tienes dos opciones. O le dices o te quedas callado. Si tienes los pantalones de decirle, mire, creo que lo que estás haciendo está mal. Ojo, mire, creo que lo que estás haciendo mal, no le vas a juzgar. Simplemente decirle, creo que lo que estás haciendo está mal. Si no tienes esos pantalones, quédate callado. Esas dos opciones están cuando alguien se está equivocando y tú crees que está haciendo las cosas mal. Tienes esas dos opciones. O vas y le dices, porque hace parte del cristianismo, ayudar, pero si no tiene los pantalones, si no los hace, tienes que quedarte callado. Ya. Y no empezar a decir una cosa, a decir otra, fulano, no sé qué. O sea, eso no lo hagan, ¿ven? Y yo a veces me pongo a ver, ¿a quién critica más de los curas? ¿Quién son los que más critican de los curas? Los que están en la iglesia. Una persona que uno no lo conoce, ¿por qué va a hablar de mí si no me conoce? Si no conoce mi nombre, si no sabe dónde soy, dónde tengo mi iglesia, si no sabe dónde me ha puesto el obispo, si no lo hace, o sea, ellos no saben de mí, por lo tanto, ¿qué van a hablar de mí? Nada. Es como decirles yo a ustedes, hablen de mi mamá. ¿Qué van a hablar de mi mamá si no la conocieron? Pero claro, a nosotros, ¿quiénes hablan de nosotros? Los que nos conocen. ¿Quiénes critican de los padres? Los que lo conocen. ¿Quiénes critican de los que están en el grupo? Los mismos compañeros porque son los que se conocen. La fidelidad, esa fidelidad que tuvo ese hijo con su padre, ojalá la tengamos nosotros. Fue tan fiel hasta el último momento. Y este
este es el Dios de Jesucristo. Por eso el tema que yo les dije, ¿cómo se llamaba el tema? Este es El Dios de Jesucristo. Dios de Jesucristo. Dios de Jesucristo. Él es el Dios de Jesucristo. ¿Y dónde está el rostro del Dios de Jesucristo? Está en su Hijo Jesucristo. ¿Quiere ver a Dios? Pues mírelo en su Hijo Jesucristo. La otra vez les decía que ahí se me fue la paloma que Jesús es un patrimonio de la humanidad, no solamente de los cristianos, sino que es un patrimonio de toda la humanidad. Pues ese es el rostro de ese Padre Celestial que está en la persona de Jesús de Nazaret. Espérenme que les voy a mostrar algo. Para aquellos que tengan tiempo, este libro, que es de Walter Casper, se llama El Dios de Jesucristo. Se los voy a compartir al grupo. Tiene no más que 439 páginas. Aquí está. Cuando tengan tiempo, cuando estén por ahí aburridos, busquen este libro que los voy a enviar al grupo, ¿eh? Para que lo puedan leer, ¿eh? Entonces, para que cuando vaya a hacer comentario, al menos se documente, digan algo, ¿eh? Entonces, Walter Casper, ¿quién es? Para decirle, es un cardenal. Y aquí, mira, aquí lo pueden ver. Walter Casper es un cardenal. ¿Listo? Él es alemán. Estuvo también cuando estuvo Benedicto XVI de Alemania. Entonces, este es Walter Casper, que él también tiene otro libro, tiene varios, que es yo la otra vez se los presenté, él tiene otro libro, que es donde saqué los nombres de Jesús. ¿Se acuerdan que le dije cuál era el mejor nombre de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el mejor nombre para Jesús? El que mejor lo identifica, ¿cuál es? Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. El Hijo El de Dios. Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y dónde saqué es? De este libro, que también es del cardenal Walter Casper. Walter Casper. Es un alemán. Entonces, para ese tema, entonces también de conocer el Dios de Jesucristo, él tiene un libro llamado así, El Dios de Jesucristo. Así se llama el libro, El Dios de Jesucristo. Yo se los voy a compartir al grupo para que ustedes le echen por ahí una ojeada. No se lo digo que se lo lean todo, pero al menos así sale la introducción. Al menos Gracias. de qué está hablando. ¿Quién me habló? O alguien que me habló por ahí, pero no sé. ¿Alguna pregunta? Voy a abrir este espacio para preguntas. Voy a terminar ahí el tema porque no quiero que vayan con dudas. ¿Alguna pregunta? No importa que no sea de este tema, sino de otras cosas que hemos visto anteriormente. Que les ha quedado por ahí alguna duda anteriormente. O quieran traer algún tema a colación. Porque paré ahí para abrir este espacio de preguntas para que ustedes se vayan con claridad. Y no quiero pasarme también de las 8. Pregunta. Padre, lo primero que compartió, cuando yo entré, usted estaba compartiendo algo en el grupo. ¿De qué se trata? No alcancé a escuchar. No, ¿qué es lo que pasa? La clase pasada yo había dicho y les comprobé con citas bíblicas, depende de cada evangelio dónde había nacido Jesús. Con nosotros tenemos un chip que Jesús nació en Belén y yo les dije y les demostré con cita bíblica que no nació en Belén. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Alguno le dijo a algún padre, el padre hizo un comentario suelto que yo no dije, porque alguno de ustedes les comentó al padre que yo había dicho que Jesús no nació en Belén. Yo en ningún momento dije eso. Depende de cada evangelio.
si yo quiero decir que Jesús nació en Belén, me voy a Mateo y me voy a Lucas. Pero si yo me voy a Juan y me voy a Marcos, Jesús no nació en Belén, nació en Nazaret. Y eso se los demostré con cita bíblica. Alguno de aquí fue y le dijo al padre, y entonces el padre dijo por allá que era que yo estaba leyendo un libro llamado Pagola, que antes de leer Pagola hay que leer a Benedicto XVI. Error, o sea, error. O sea, yo he leído a Benedicto XVI y he leído a Pagola. O sea, entonces el padre se fue porque alguna persona le dijo a él que yo había dicho, y seguramente el padre ni ha leído esas citas bíblicas. Entonces, para que ustedes tengan argumentos, que no se lo estoy diciendo yo, sino tengan argumentos, por eso les envié ese documento, que ahí les aclara y les dice las citas bíblicas, y lleva el narrador donde va diciendo. Eso me lo pasó un profesor de la Javeriana, que estuve en una clase con él del Evangelio de Marcos. Entonces, para que ustedes tengan esos argumentos y no digan cosas que yo no he dicho. Simplemente, si van a hacer algún argumento, que lo hagan a través de lo que yo voy diciendo y a través de las citas bíblicas que yo les voy mostrando. Por eso les traigo citas bíblicas, les pregunté, ¿tienen alguna duda? ¿Tienen algún inconveniente? Pregunten. O sea, no se vayan con dudas. Que si se van de aquí, van al menos aclarados. Que no sabía esto, que no entendía esto, pero que al menos se vayan con claridad, pero con argumentos. Yo no le voy a mostrar nada sin argumentos. Por eso les muestro los libros. Y por eso les envío documentos. Que no es lo que yo digo, sino fruto de la investigación que yo voy haciendo. Y no me agarro de cualquiera, o sea, me agarro de los grandes. O sea, a mí me gusta leer, son los grandes. Y los que saben, los que mejor están ahorita. Si quieres saber en Biblia, el mejor ahorita que hay, se llama José Luis Sicre. Es el mejor que hay ahorita a nivel mundial. O sea, yo siempre me voy a los grandes. Yo no me quedo con un pequeñito por ahí que alguien diga, no, no, no. Yo me voy a las fuentes grandes. Entonces, les voy mostrando con argumentos. Entonces, por eso les envié ese, que es hay como 4 o 5 páginas donde hace relato de dónde nació Jesús. Así se llama el texto. Dónde nació Jesús. Y entonces empieza a ir describiendo y a decir por qué nació en Belén y por qué nace en Nazaret. Belén es un lugar teológico. Ahora, nuestra fe no puede estar fundamentada simplemente, ay, Jesús no nació en Belén, ay, entonces vamos a llorar porque Jesús, o sea, la fe no depende de dónde nació Jesús. O sea, la fe no depende de un lugar. Jesús no nació en un pesebre, ay, padre, usted dijo que en una casa y ahora mi fe, es que ¿qué tiene que ver dónde nació? Y supongamos que no fue en una casa ni fue en un pesebre. ¿En qué afecta? Ay, padre, que yo hago el pesebre. Está bien, es una forma de acercarnos a Dios a través del pesebre y por eso hacemos la novena. Es que en la novena oramos y eso nos ayuda a acercarnos a Él a través de una novena. Sí, o sea, el lugar no importa. Pudo haber sido así sea en el desierto, allá afuera, por allá, no sé, en un molino, por allá, no sé, en un edificio, así sea en el mar. O sea, no importa. O sea, lo importante es nuestra fe, no es donde nació, porque Belén es un lugar teológico, les dije al comienzo, teológico, porque allá nació el rey David. Entonces, ¿qué quiere dar a entender? Que hay una consecuencia con ese rey David, y por eso Jesús lo pone que nació en Belén, para decir que la descendencia viene de David. Ya. Entonces, por eso fue que les envié el documento. Listo, padre, muchas gracias. Lo importante es que nació. Lo importante es que nació. ¿Dónde? Es lo de menos. Lo importante es que nació. Si usted busca a Lucas, yo quiero que Lucas, me va a decir que nació en Belén. Pero si yo me voy a Marcos, cuando usted, el problema es que no leemos los evangelios, ni siquiera leemos los textos bíblicos. Entonces, por eso la confusión, pues madre, cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, ay, mire, ve, yo leí aquí que Jesús no nació en Belén, sino en Nazaret. Pero como no leemos la Biblia, entonces ahí tenemos el problema, porque no la leemos. Y si la leemos simplemente y después estamos como durmiendo, no, la Biblia no se lee así. La Biblia no se lee así. O sea, eso simple, hay que tener un soporte donde voy leyendo, pero para eso hay que conocer el contexto cultural, el contexto político, el contexto económico, todas esas cosas hay que saberlas para poder entender un poco mejor.
Gracias, padre. Yo quería compartir que lo que yo estoy aprendiendo lo comparto con mi sacerdote y nosotros nos sacamos un tiempito y dialogamos, tomamos los textos y él también está de acuerdo que todo lo que estoy aprendiendo es excelente. Me queda muy claro muchas cosas, padre. Ah, bueno, excelente. Muy bien. ¿Alguien más? Les acabo de enviar al grupo el libro de Walter Casper. Padre, buenas noches. Padre, no he Muchas podido gracias, abrir padre. las diapositivas, no sé qué pasa. He Señora, estado intentando ponerme al día porque las diapositivas no las he podido ver y no me deja abrirlas. No sé qué es, si es no, problema de ¿qué mi es lo que tienes que teléfono. hacer? Tienes de que la- enviársela, o sea, tienes que, porque los teléfonos, si no tienen PDF, no te lo va a abrir. Entonces, ¿qué hay que Ah, hacer? O sea, porque van en PDF, que es el documento más fácil de abrir. vale, Yo padre. se los envío en PDF. Ahora, si no tienen PDF en sus teléfonos, o lo descargan o simplemente se lo envían a alguien que le haga el favor de imprimir. Ahorita uno va a imprimir, ya no necesita ni memoria, simplemente usted va donde van a imprimir ahorita, imprimamos un documento y usted va y lo envían o le dicen a uno, envíelo a ese número. El libro sí no lo van a imprimir, al menos que quieran leerlo todo, que tiene 439 páginas, que no creo que ustedes van a hacer esa inversión, porque nosotros los católicos, muy pocamente en la formación, no sé ustedes, pero la mayoría de los católicos que yo conozco no les gusta invertir en su formación. Compran moto, compran casa, compran comida, ropa, pero en la vida espiritual, en su formación, la gente no compra un libro. Usted dice, un libro que cuesta 90,000 pesos, ¡ah! 90,000 pesos, y compra una muda de ropa, ¿cuánto le cuesta? 200,000 pesos, y eso no se asusta. O sea, me parece a mí raro. Me parece a mí raro. O como hay personas que hizo un retiro, 300,000, 400,000. ¿Y cuánto te costó tu casa? 150, 100 millones, y eso no te sorprende. Pero en tu formación espiritual, eso sí te sorprende. Porque me he dado cuenta que nosotros los católicos nos hace falta, o sea, invertirle más a nuestra formación, a nuestra vida de formación espiritual, de nuestra formación académica, de nuestra formación humana. Porque pensamos que con solo orar ya es suficiente. Yo con que haga rosario ya es suficiente. Lo que más compro es una camándula. Y eso porque te cuesta 5,000, 4,000. Y eso porque a veces me la dan, porque a veces el padre da. Pero ya no invertimos a nada. Porque no nos gusta, porque no nos interesa, porque para eso no hay plata, porque no hay prioridad. No hay prioridad. Por ejemplo, a mí me gusta la formación y por eso estoy pendiente, por eso tengo varios grupos. Si ustedes me preguntan por libros virtuales, les lleno ese grupo, por ahí unos 100 libros virtuales. ¿Pero qué van a hacer? ¿Ve? Y no solamente leo eso, sino todo lo que va saliendo. Por ejemplo, este que usted conocen, que es Javier Bonet, sacó un libro ahorita, yo lo compro, o sea, lo compro. O sea, esto no habla de espiritualidad, pero habla de lo que me gusta. Entonces, también, ¿eh? Pero sé que ustedes no invierten en eso. Usted para comprar un libro, yo le digo, usted compra, ninguno lo compra. Mejor prefieren comprar una cosita por ahí, compran alguna novenita y ya. Incluso las novenas cuando ustedes se van a dar en diciembre o se dan en la Virgen del Carmen o los Via Crucis, usted le dice 2,000 pesos, no, padre, no, una novenita, imagínense. Yo aquí he tratado de regalarlas, desde que llegué aquí las he regalado y donde he estado las he dado, ¿ve? Y eso, o sea, es que eso es lo que nosotros nos hace falta. Pero bueno, ya cada uno, es la vida personal de cada uno y ahí no me meto yo tampoco. Padre, por favor, la lista de asistencia. Ya ahorita la envío. Ángel María Hincapié, ¿iba a decir algo? Sí, padre, yo creo que la hermanita se refiere a las presentaciones de PowerPoint. Igual le toca ir a la Play Store y descargar un lector de PowerPoint. Creo Yo que se lo he es, tratado, los últimos se lo he tratado de enviar en PDF. En sino que de pronto PowerPoint están mirando es los más anteriores, las presentaciones anteriores, creo, no sé, podría ser, no sé. sí,
también no se van a dejar ver, al menos que usted la saque y la imprima. Porque si no la tiene, al menos que descargue la aplicación. Ok. Muchas gracias, sí, señor. Bueno, ¿Listo? compañera. ¿Alguna otra gracias. pregunta? Pregunta. Nadie va a preguntar. Todo clarito. Armando. Buenas noches, padre. Yo le bajo un poquito Ya tiene dos teléfonos abiertos que se escucha uno. Sí, señor, lo que pasa es que el mío se me ha descargado hasta que uno de mi esposa. Es lo siguiente. Nosotros no conocemos a Dios. No, porque no lo hemos visto, ¿no es cierto? Como estaba Sí. empezando. Pero Él sí nos conoce desde el momento de nuestra creación, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo puedo yo llamar esa parte donde Él hace la obra en mí o en nosotros? ¿Cómo? ¿Dónde haga qué? ¿Cómo yo puedo llamar esa parte donde Él hace la obra en nosotros o en mí? Por ejemplo, yo le pido oro y por cualquier, pues se hace, no el milagrito, o sea, llegan las cosas o el Señor le concede a uno lo que uno está pidiendo. ¿Cómo puedo llamar yo eso? O sea, a ver, orar, ir a misa, hacer el rosario, hacer una novena, esto entra dentro de nuestras obligaciones de cristiano. ¿Sí? O sea, usted no necesita pedirle a Dios para que Dios te lo conceda. Sin embargo, lo hacemos, ¿cierto? Porque es nuestra obligación orar. O sea, no necesitamos tener problemas, no necesitamos estar enfermos, no necesitamos tener cualquier cosa. O sea, no necesitamos tener eso para orar, porque antes ya lo debemos de hacer. Pero nosotros, cuando estamos mal, entonces le pedimos a Dios, ¿cierto? Sí. Entonces le pedimos a Dios y claro, el milagro lo hace Dios. Seguramente escucha tus intenciones porque Dios siempre lo escucha, ¿cierto? Y siempre Él está dispuesto a darnos lo que necesitamos. Y yo he dicho una frase que esta es mía, eso sí no me crea, que cuando las cosas no se nos dan, no es porque Dios nos las dé, sino porque nosotros no estamos preparados para recibir lo de Dios. O sea, no es que Él no lo dé, no es, sino que nosotros no estamos preparados para eso que le pedimos. Ahora, que Él da las cosas, sí, pero teniendo en claro que usted cuando ora, cuando reza, cuando va a misa, cuando hace ayuno, cuando hace rosario, cuando hace la novena, cuando va al Santísimo, eso usted no lo necesita hacer cuando tiene un problema. Usted eso lo hace desde el momento que usted empezó a ser cristiano, es decir, desde el bautismo, desde la primera comunión, desde la confirmación, desde el matrimonio o desde cualquier sacramento, usted estuvo obligado a hacerlo. Ni cuando usted se meta a un trabajo y usted le dice a las 7 de la mañana entras, sales a las 2, tienes una hora de almuerzo, a la 1 entras y a las 5 nuevamente sales. Entonces tienes una responsabilidad en ese trabajo con Dios. Desde que somos cristianos estamos obligados a hacerlo. Y oramos no porque tenemos necesidad, sino porque es nuestra obligación de hacer, porque nos nace, porque el simple hecho de ser cristiano ya lo hacemos. Ahora tengo un problema, tengo una dificultad, no solamente oro lo que debo orar, sino Señor, mire, tengo este problema, tengo esta dificultad, hoy estoy aquí ante tu presencia porque tengo este problema y estoy seguro que Dios te escucha. Claro, Él hace su obra, porque quien hace es Él, ¿cierto? ¿A través de quién? De su Hijo, Jesucristo, pero la obra es de Él, ¿ve? Quien sana es Él, quien cura es Él, a través de su Hijo, Jesucristo. Quien hace el milagro es Él. Por eso yo como cura, y ningún cura hace milagros, el que hace el milagro es Dios. Lo hace a través de los sacramentos que instituye Él en su iglesia y que el ministro los imparte. Supongamos, una unción de los enfermos es un sacramento y hay personas que están enfermas y hay personas que se levantan por la unción, ¿ya? Pero no es obra del Padre. Eso hace parte del sacramento.
Y entonces quien lo salvó usted fue el sacramento, y ese sacramento por lo tanto es de Dios. Y Dios es el que sana, Dios es el que cura, Dios es el que da todo a través de su sacramento que están en la iglesia y que hay un ministro que le impuso. Ya. Pero entonces la obra es de Dios, no del Padre, no del cura, no del ministro, no de los que van a mí, es de Dios. ¿Ya? Listo, padre. Ahí no se puede tomar como la revelación divina hacia las personas que le imploran el auxilio hacia él. Pero yo no lo veo como una revelación. Las revelaciones son cosas totalmente diferentes, ¿cierto? O sea, él sana sin revelarse. O sea, Dios no necesita revelarse para sanarse. O sea, no necesita mostrarse para decirte sano porque ya me aparezco. No, es que a Jesús de Nazaret muchas veces no necesitó ni siquiera que le trajeran a la gente. Simplemente desde acá tu hijo queda curado, tu hija queda curada, tú quedas curado. Y no lo tocó, y no lo vio, y no lo conoció. Es decir, él no necesita revelarse para sanar. Simplemente cura y sana. Ya, se da a conocer a través de las manifestaciones y todo eso, pero yo en eso no me meto, que es otro tema, ¿cierto? Yo más bien me quedo en ese Dios que es capaz de sanar y curar, y que ya lo sabe antes de pedirlo. Es decir, cuando tú le vas a pedir a Dios, ya Dios sabe. Cuando tú dices, Señor, es que estoy enfermo, voy a pedir por tu mamá, ya Él lo sabe. O sea, ya Él lo sabe. Es una cosa, nosotros lo hacemos por comodidad, por sentirnos tranquilos, porque le queremos pedir, queremos encomendarlo, pero Él ya lo sabe. Que yo lo tenga que hacer es diferente, porque debo pedirle, porque es mi padre, porque me siento cómodo. Es diferente, pero ya lo sabe. Y no necesita revelarse. O sea, necesita es darse a conocer a través, o sea, Él no necesita venir acá. Simplemente abra cadabra, pata de cabra. Bueno, así tampoco, pero... Bueno, o sea, lo que uno espera después del pedimento, lo que uno lo está pidiendo al Señor, es la obra nomás. Que dejar que... Y el que lo hace es Él. Sí. Yo cumplí con hacerlo. Ya. Yo cumplo con pedirle a Dios, pero ya Él lo hace. Y no es que Dios no quiera. O sea, hay cosas que uno piensa, que hay gente, ay, Dios no me escuchó, le estoy pidiendo por mi mamá que está enferma. Que hay cosas que tampoco son viables. Hay cosas que nosotros le pedimos a Dios que no son viables. Hay gente que le dice, ay, padre, pídale a Dios para que mi mamá no se muera. Y yo le pregunto, ¿cuántos años tiene? 90. ¿Y qué quieres? O sea, ¿qué quieres? Ya tiene 90, 95. O sea, ¿qué más quiere? Una persona de 90, 95 años. Padre, pide a Dios que mi mamá no se enferme. Eso es algo ilógico, porque vamos en contra de la naturaleza, y la naturaleza es de Dios. Entonces, nosotros le pedimos a veces a Dios cosas que no son. O sea, cosas imposibles que van a hacer. Señor, que mi mamá no se muera. Padre, pide a Dios que ya tiene 80 años, tiene 95. O sea, ya no va a dar más. Por lo tanto, no es culpa de Dios que su mamá se muera. Ella tiene 80, 85. ¿Qué más quiere? O sea, debe sentirte satisfecho que llegó 80, que llegó 85, que llegó a 90. Entonces, es imposible que no se vaya a morir, porque eso entra dentro de la naturaleza. Y lo más normal es que una persona a los 80 años tenga enfermedad. Y no una, sino varias. Entonces, a veces le pedimos a Dios cosas imposibles. Eso es solamente para que eche un poquito de cabeza, o sea, para que se den cuenta hasta dónde llegamos. Padre, señora. Buenas noches. Quiero hacerle una pregunta. Sí. Padre, yo he asistido a todas las clases, pero con Aidalí. Señora. Porque no tengo celular para conectarme, entonces yo he estado en las clases con Aidalí. Sí. ¿Cómo puedo hablar con su merced o qué debo hacer para que su merced me tenga en su lista? No. Si usted entra, no hay problema. Lo importante es que ponga la asistencia y ya. Puede estar conectado 2, 3, 4, 5, no hay problema. En un mismo teléfono, un mismo computador, no hay problema. Bueno, sí, señor. No hay problema. Nancy va a decir algo. Gracias. Padre, quiero hacerle una pregunta. Sí. Y cuando uno pide que la persona que uno quiere que no quede antes de uno, que se muera primero ella y después uno, ¿qué está haciendo uno? O sea, es que es complejo, ¿cierto? O sea, hay cosas de la naturaleza que tienen que pasar. Y tarde o temprano alguno de los dos se tiene que morir.
¿cierto? En una pareja, me estás hablando de una pareja, ¿cierto? De una hija. De una hija, sí, está bien. Pero es que, o sea, usted, lo más lógico es que los papás mueran primero y después los hijos. Es lo lógico, ¿cierto? Pero dentro de esa lógica pasan muchas cosas. Puede haber un accidente, puede haber una enfermedad terminal que tampoco es culpa de Dios. Son culpa de otras cosas. De pronto de la alimentación, del mismo organismo, de algo que comió, no sé, de cualquier cosa, mucho menos culpa de Dios. ¿Ve? Entonces, esas cosas adversas. Sí, ese es el vendedor estrella. Una empanada vale cuánto, no, pero Listo, esas cosas adversas que pasan, o sea, ¿cómo vamos a pelear contra la realidad? O sea, no podemos pelear. Tampoco estoy diciendo que aceptes que tu hijo o tu hija muera, tampoco, ¿cierto? Pero hay cosas que se salen de nuestras manos. O sea, usted como mamá, lo más lógico es que no quiere, pero es que eso no depende de ti. O sea, detener a las personas que se mueran o no depende ni de mí ni de usted. Depende de otros factores. O sea, nosotros no podemos detener a nadie. Le oramos a Dios y queremos que no pase. Sí, le pedimos a Dios por eso, pero hay circunstancias adversas que pueden pasar y pasan muchas. Entonces eso no quiere decir de que esté mal. No, no queremos y le pedimos a Dios que no le pase, que no fallezca, que siga viviendo, que la enfermedad se cure. Está bien, lo podemos hacer, pero no depende de nosotros decir quién sí y quién no. Tampoco es culpa de Dios que ahora se murió porque Dios me la quitó y simplemente tenía 25 años, tenía 12 años, tenía 15 años. Tampoco es culpa de Dios, porque hay cosas dentro de la naturaleza que pasan, como una enfermedad terminal. Y el hecho de que no se cure no quiere decir de que Dios no la cure. Hay cosas que pasan y se salen de las manos y no es culpa de Dios. ¿Qué tal yo culpar a Dios cuando no tengo para pagar el recibo? ¿Qué tal yo echarle la culpa a Dios porque no he conseguido la plata para mandar a decorar la iglesia? Eso no es culpa de Dios. Y eso que es para Dios. O sea, no es culpa de él. Que yo lo quise hacer, que yo quiero embellecer a la iglesia, pero no tengo la plata, eso no quiere decir que sea culpa de Dios. Lo más normal es que hay que buscar estrategia, hay que hacerlo. Y es ahí donde entran las oraciones a que Dios lo ilumine a uno y vamos a mirar qué es lo que vamos a hacer. Pero no es que Dios no quiera, creo que Dios quiere todo. Yo creo que todo lo que nosotros le pedimos a Dios, estoy seguro que Dios en su misericordia nos lo quiere dar y yo estoy seguro que no da, pero hay cosas que no son, o sea, que van en contra de la naturaleza y Dios nunca está por encima de la naturaleza. Eso ténganlo claro. Esa frase guárdenla por ahí para que la pongan en un estado también. O sea, Dios no está en contra de la naturaleza. O sea, no se puede posponer contra la naturaleza. Es decir, Él no puede decir hoy en día, ya no va a ser, hoy es de noche, ahora lo voy a volver día. No, porque Dios no se pone por encima de la naturaleza. Eso lo dice por allá San Agustín. No se opone a la naturaleza. Porque hay Gracias. cosas que deben de funcionar como un relojito, o sea, el día, la noche, hay cosas que funcionan automáticamente. ¿Listo? Yo me refiero es Listo, padre. y el cuento. Yo le pido a Dios que mi hija se muera primero que yo. Es un caso, después yo le comento, ¿sí? Porque no quiero dejar cargas a personas que no... Sí. Entonces, O sea, hay enfermedades, o sea, que puede que, o sea, que hay, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, donde hay todas esas cosas, pero en última las oraciones de nosotros no dependen que si muere una persona o vive. O sea, nosotros no tenemos el poder. Imagino nosotros tuviéramos el poder, matamos a todos los que nos caen mal. O sea, porque no depende de nosotros. Nosotros le pedimos a Dios una cosa, pero eso no quiere decir que nosotros tengamos el poder. Que hay circunstancias adversas, como un problema, como una enfermedad, como un sufrimiento, como una cosa. O sea, que hay lo mucho que hay que decirle a Dios, haz tu santa voluntad. Ya, haz tu santa voluntad ahí. Yo veo el sufrimiento, yo veo el llanto, yo veo todas esas cosas, pero ahí te toca a ti, Señor, haz tu santa voluntad. Y yo quisiera que no sufra más, sí. Yo quisiera que no sufra más, pero ahí la voluntad es de Dios. gracias, padre. ¿Listo? Muy bien, ya son las 8:12. Listo, muy bien.
Listo, Padre. Listo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios los acompañe siempre en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, Padre. Gracias. Dios les bendiga. Gracias, Padre Jeffrey. Dios, Dios los bendiga a todos. Dios.